Hablemos claro, sin filtros y sin miedo, porque lo que pasó estos días con BTS volvió a dejar algo muy evidente. Cuando se trata de Jikook, la gente pierde la brújula, el sentido común y en algunos casos, la decencia. Todo empezó con algo tan simple como un viaje, un aeropuerto, 7 hombres caminando juntos como lo han hecho durante más de 13 años. Nada nuevo, nada raro, nada que no hayamos visto antes. Y aún así, bastaron segundos de video para que ciertas personas comenzaran a inventar historias, exagerar gestos y, lo peor de todo, dirigir un odio injustificado hacia Jimin, llegando incluso a acosarlo y amenazar a su familia. Y eso ya no es fandom, eso es cruzar límites muy peligrosos. Los 7 iban caminando por Incheon. Jungkook se quedó un poco atrás para grabar el panorama completo, algo que él hace siempre, porque le gusta registrar momentos, porque es observador, porque es Jungkook. Taehyung se detuvo un segundo y posó. Jungkook no lo enfocó de manera exclusiva, ni le hizo ninguna sesión privada como algunos quieren hacer creer. De hecho, se ve claramente cómo le pide que se dé vuelta para seguir caminando. Pero claro, la realidad nunca es suficiente cuando alguien necesita alimentar una narrativa falsa. Después, Jungkook abraza a Taehyung unos segundos. ¿Y? ¿Desde cuándo un abrazo entre miembros de BTS es noticia? Se abrazan entre todos, se tocan, se cuidan, se molestan, se buscan. Es su dinámica, es su familia. Pero mágicamente, cuando ese gesto no involucra a Jimin, es amor, romance, prueba definitiva. Curioso, ¿no? Luego viene el momento con la reportera de Dispatch grabando a Jimin, tan concentrada en enfocarlo que termina golpeándose con un letrero. Jimin intenta detenerla, como siempre educado y atento, pero ella sigue grabándolo sin parar. Jungkook, viendo lo incómodo de la situación, toma la cámara y empieza a grabarse, y Taehyung también participa. Un momento espontáneo, casual, incluso un poco caótico. ¿Qué hicieron algunos? Convertirlo en otra historia inventada. Que el iPhone azul personal de Jungkook, que la musa, que las fotos solo para uno. Cuando la verdad es simple, Jungkook estaba grabando a todos. Punto. Lo más gracioso, y a la vez triste, es que Jungkook lleva años grabando y fotografiando a Jimin. Sin cámaras oficiales, sin shows, sin necesidad de que nadie lo vea. Lo hace porque quiere, porque le nace, porque Jimin siempre está en su radar. Pero eso nunca lo quieren ver. Eso lo ignoran, lo minimizan, lo esconden debajo de la alfombra. En cambio, cualquier gesto mínimo con Tae se convierte en una película romántica digna de Oscar. Y si en esas mismas escenas hubiera sido Jimin quien se acercaba a Jungkook, ya lo estarían crucificando por fanservice, por exagerado, por colgarse. Esa doble moral es tan evidente que ya ni disimulan. Y aún así, Jikook sigue ahí, tranquilos, firmes, conectados, sin necesidad de demostrar nada. Porque lo de ellos no es para las cámaras, no es para los medios coreanos ni internacionales, no es para titulares ni para likes. Lo de ellos vive en los detalles pequeños, en las miradas rápidas, en cómo Jungkook siempre sabe dónde está Jimin, en cómo acelera el paso para caminar a su lado, en cómo nunca lo pierde de vista, en cómo se buscan incluso cuando no hay cámaras encima, en cómo se conocen tanto que no necesitan explicarse. Mientras algunos se desesperan bajando videos a cámara lenta para encontrar algo que no existe, la realidad sigue avanzando sola. Jimin pisa un aeropuerto y lo que usa se agota. Jungkook sonríe cuando escucha su nombre y lo bromea, lo provoca, lo cuida. Caminan juntos, se sientan juntos, se miran como si el resto del mundo fuera ruido de fondo. No porque necesiten que los vean, sino porque así funcionan. Son imanes, siempre lo han sido. Y eso es lo que más molesta. Que no es forzado, que no es actuación, que no es marketing. Que no necesitan promocionarse juntos porque ya son exitosos. Que nunca han hecho fanservice porque no lo necesitan, que su vínculo se siente real, natural, cómodo, casi peligroso para quienes viven de negar lo evidente. Por eso estos días sacaron lo peor de cierto sector del fandom, el más obsesivo, el más sucio, el que siempre está listo para atacar a Jimin y para usar a Jungkook como trofeo. Pero también dejaron algo muy claro. Por más ruido que hagan, por más historias que inventen, por más odio que lancen, Jikook sigue intacto, caminando uno al lado del otro, mirándose, cuidándose, existiendo sin pedir permiso.
Y eso, justamente eso, es lo que nunca van a poder soportar. Big Hit Music y HYBE han anunciado oficialmente a través de Weverse uno de los eventos más esperados por ARMY, BTS The Comeback Live Arirang, un evento especial creado para celebrar el lanzamiento del quinto álbum completo de BTS, titulado Arirang, marcando así un regreso histórico que promete ser inolvidable. En este Comeback Live, BTS presentará por primera vez en vivo las nuevas canciones del álbum, incluida la canción principal, en un escenario cargado de simbolismo y significado cultural, la Plaza Gwanghwamun, uno de los lugares más representativos y emblemáticos de Corea del Sur, ubicado en pleno corazón de Seúl. El evento se llevará a cabo el día 21 de marzo de 2026, un sábado, a las 8 p.m., y será organizado y dirigido por Big Hit Music junto a HYBE. La presentación tendrá lugar específicamente en la Plaza Gwanghwamun, situada en Sehongdaero 175, Jongno-gu, Seúl, un espacio que conecta la historia tradicional del país con su presente moderno, convirtiéndose en el escenario perfecto para un regreso tan significativo. La edad mínima para asistir al evento será de 14 años, garantizando así una experiencia segura y organizada para todos los asistentes. ARMY tendrá distintas formas de disfrutar este esperado comeback. El acceso podrá realizarse mediante un sorteo a través de Weverse Global, exclusivo para quienes cuenten con ARMY Membership, o mediante la compra gratuita de boletos a través de otros puntos de venta oficiales, como NOL, según disponibilidad. En el caso del sorteo de Weverse Global, podrán participar todos aquellos miembros de ARMY Membership que adquieran el producto del sorteo durante el periodo de tiempo establecido, siendo indispensable revisar el aviso completo en Weverse para conocer los detalles específicos, condiciones y productos incluidos. El anuncio de los ganadores del sorteo se realizará el 10 de febrero de 2026, martes a las 11 a.m. KST. Mientras que el periodo de participación estará habilitado desde el 10 de febrero de 2026 a las 11 a.m. hasta el 3 de febrero de 2026 a las 11:59 p.m. Este evento no solo simboliza el regreso musical de BTS, sino también un reencuentro emotivo y poderoso con ARMY, en un escenario histórico y con un álbum que promete marcar una nueva era. BTS vuelve, y lo hace con la fuerza, la identidad y la grandeza que siempre los ha definido.